Iglesia de Dios, el camino, predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina de la palabra de Dios. Disfruta el tema de hoy. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Hermanos, conocer a Dios es una gran bendición, pero verlo obrar en cada una de nuestras áreas depende muchas veces de las decisiones que tomemos en las diferentes circunstancias y situaciones de nuestra vida. Tenemos la gran ventaja de contar con la dirección del Poderoso, quien está con nosotros para mostrarnos el camino que debemos andar. Dios no se equivoca. Él sabe mejor que nosotros qué es lo que nos conviene y está dispuesto a darnos lo mejor. ¿Sí? En Proverbios capítulo 3, verso 5 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hermanos, las decisiones equivocadas que todos, sin excepción, hemos tomado son producto de hacer las cosas a nuestra manera, sin tener en cuenta a Dios ni escuchar su consejo. Esto suele suceder porque no sabemos que Él realmente se interesa en las cosas pequeñas de nosotros. Creemos que la Biblia no tiene la respuesta a nuestras necesidades o simplemente no nos hemos detenido a pensar qué es lo que opina Dios de nuestra decisión. Por eso, primero que todo, vamos a hablar de algunos beneficios de hacer la voluntad de Dios. Si nosotros queremos obrar con sabiduría y tener un buen futuro, debemos dejar de actuar a la ligera, pues es así como tomamos decisiones de las que luego tenemos que arrepentirnos. Por eso debemos acudir a Dios y buscar su dirección. Aunque nosotros nos equivoquemos, sabemos que el Poderoso nunca se equivoca y Él escoge lo bueno para nosotros. Él nos ama y sus pensamientos son de bien y no de mal, para darnos lo que hemos soñado, la felicidad que nosotros tanto buscamos y anhelamos. Jeremías lo describe de la siguiente manera en Jeremías 29:11. Dice: Pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y esperanza. Biblia al día. Hermanos, entonces creerle a Dios y confiar en Él es lo mejor que nosotros podemos hacer para asegurar nuestro futuro. Dios es como ese piloto que ve desde arriba las cosas que nos convienen y las cosas que nos traerán problemas también. Por eso es importante buscar su consejo y obedecerle. Es actuar con sabiduría. Romanos 12:2 dice: No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que ustedes comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo expresa 3 verdades acerca de la voluntad de Dios. Primero, es buena. Segunda, es agradable. Y tercero, es perfecta. La palabra buena viene del griego ágatos, que significa algo que, siendo bueno en su carácter, es beneficioso en sus efectos. Es buena porque viene de un Dios cuya esencia es la bondad y su objetivo pues es darnos lo mejor para que disfrutemos de la vida plena que Cristo conquistó para nosotros en el madero. La voluntad de Dios también es agradable.
Esto significa que es satisfactoria para nosotros en todos los aspectos, pues Dios sabe qué es lo que nos gusta y de acuerdo a esto nos escogerá o seleccionará lo mejor. No debemos temer confiar en Dios, pues Él nos conoce más que nosotros mismos y nos dará lo mejor. Sí, Él quiere llevarnos de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Algunas personas temen someter a Dios su área sentimental, pues piensan que Dios les dará lo opuesto a sus deseos. Creen que Él ignora sus necesidades. Por ejemplo, existen hombres a quienes no les gustan las mujeres habladoras y piensan que el Señor les va a dar una cotorra o una lora parlanchina, y mujeres a quienes no les atraen los hombres fríos en su trato y están seguras que Dios les dará uno que nunca exprese sus sentimientos. También la voluntad de Dios es perfecta. Eso viene del griego telión, que significa capacitándonos para realizar el verdadero fino propósito de nuestra existencia. Por lo tanto, como pues dice el comentario de Bacon, es la experiencia de plenitud de estar completos. Con esto podemos entender que haciendo la voluntad de Dios desarrollaremos nuestro máximo potencial y tendremos una realización plena. Ahora, después de haber pues estudiado los beneficios de hacer la voluntad de Dios, el segundo paso es cómo conocer esa voluntad de Dios. Para entender la perfecta voluntad de Dios es necesario llevar a cabo varios pasos que confirmará el propósito de nuestras vidas. El primer paso es morir a mi propia voluntad para hacer lo que Dios diga. ¿Sí? Hermanos, nosotros sabemos que el Poderoso nos dotó de voluntad, es decir, de la capacidad de decidir. Cuando andábamos sin Dios, sin Cristo, tomábamos decisiones ignorando su opinión. Ahora es necesario pues morir a nuestros sentimientos, a nuestro parecer, a nuestra vieja manera de hacer las cosas para someternos a la voluntad de Dios. En este paso debemos entonces nosotros estar dispuestos a obedecerlo, sin crear ningún tipo de presión en la oración para convencerlo de lo que a mi parecer es correcto. Por eso en nuestra oración siempre debemos decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. No podemos orar diciendo: Señor, haz tu voluntad, pero por favor que tu voluntad coincida con la mía. No debemos orar de esa forma. En el área sentimental, por ejemplo, siempre he creído que se debe orar por la persona dando las características que deseamos, ¿no? Por ejemplo, si usted quiere una persona dulce, tierna, amorosa, detallista, expresiva, entre otras, pues órale a Dios para que te dé esa persona, ¿no? Ese tipo de persona, ¿no? Pero debemos mantener una posición neutral. No podemos orar con nombre propio por determinada persona. Algunos invierten mal su tiempo, pues Dios no cede a nuestros caprichos por más que le insistamos. Debemos recordar que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y la voluntad de Dios no es nuestra voluntad. Él quiere lo mejor para nosotros. Por ejemplo, tú no puedes orar para que Dios destruya una relación a cambio de satisfacer tus propios caprichos, ¿no? Sino que siempre debemos tener en cuenta que la voluntad de Dios es perfecta y por eso nosotros no debemos orar deseando mal, ¿sí?
o que se destruya una relación de noviazgo porque a mí me gusta esa mujer y yo quiero esa mujer para mí, sabiendo que de pronto esa relación va bien, ¿no? Dios no se equivoca, hermanos. Actuaremos sabiamente si en lugar de aferrarnos a lo que queremos, renunciamos y esperamos en Dios. Él sí sabe qué es lo que nos conviene. El Señor dice en Isaías: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos mis caminos. ¿Sí? Dice Yedeb: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que los caminos de ustedes, y mis pensamientos más que los pensamientos de ustedes. Isaías 55, del 8 al 9. Entonces, necesitamos morir, hacer las cosas a nuestra manera para someternos a la voluntad de Dios. Estoy seguro que Él nos dará lo más conveniente, aunque esto no sea necesariamente lo que en principio queríamos. Debemos confiar en su voluntad y comprender que sus decisiones son mejores que las nuestras. El poderoso no se equivoca y siempre tendrá lo excelente para nuestras vidas. Después de morir a nuestra propia voluntad para hacer lo que Dios diga, ¿sí?, con el objetivo de conocer la voluntad de Dios, el segundo paso es buscar el consejo de Dios a través de su palabra. Por ejemplo, en Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia tiene la respuesta para todas y cada una de nuestras necesidades. Sí, ya sean en lo económico, lo sentimental, el estudio, la familia, trabajo, entre otros. Entonces, debemos acudir a la palabra para buscar qué dice respecto a nuestra petición. Si lo que pedimos está conforme a la voluntad de Dios, pues la palabra de Dios lo confirmará. Si no sabe cómo conocer la dirección de Dios, pídale sabiduría y Él se la dará abundantemente y sin reproche. Santiago 1:5 dice: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, busquen textos bíblicos de acuerdo a su necesidad. Dios de seguro se encargará de hablar a sus corazones, pues la palabra tiene la cualidad de llegar a lo más íntimo del hombre, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón, como lo dice Hebreos 4:12. En una ocasión, un hombre temeroso de Dios empezó pues a buscar un apartamento insistentemente, y pues leyendo las Sagradas Escrituras, pues Dios le habló a través del Salmo 127:1-2. Le dijo: si Jehová, o si Yahvé, no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Yahvé no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que ustedes se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar, y que coman pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Entonces este hombre entendió que no iba a conseguir vivienda por correr buscándola de un lugar a otro. Sí, él sintió que Dios le decía que todo lo que él hiciera estaría de más si él no se la concedía. Le dijo que esperara, que él mismo se la daría sin que él la buscara. Pasados unos meses, el poderoso pues le respondió pues esa oración que tanto él había pedido cerca de ese apartamento, y le concedió un apartamento tal como lo había pedido en oración, ¿sí?, con su esposa. Él no necesitó salir a buscarlo, él simplemente envió a la persona que llevó a este hombre y a su esposa al lugar justo, y Dios
pues se encargó de hacer el resto. El tercer aspecto para aprender a cómo conocer la voluntad de Dios es que Dios pone el deseo de hacer su voluntad. Por ejemplo, en Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, uno de los aspectos que confirmarán si estamos moviéndonos conforme al propósito de Dios es que el poderoso inclinará nuestro corazón a su deseo, porque Él nos ama. Como dice la palabra, lo hace por su buena voluntad. Cuando Dios pone un sentir, es fundamental someter nuestros deseos pues a la prueba del tiempo. Si provienen de Satanás o de la carne, se esfumarán. Pero si son los deseos y la voluntad de Dios, permanecerán. Entendiendo que el deseo de Dios es aquel que está conforme a la palabra. Salmo 33:11 dice, el consejo de Yahvé permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El cuarto aspecto, hermanos, que nos ayuda a entender y a conocer la voluntad de Dios es que Dios pone paz en nuestro corazón para confirmar su voluntad. Por ejemplo, Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Una de las señales más confiables para conocer la voluntad de Dios es la paz en el corazón. Es una paz interna con respecto a la decisión que vamos a tomar que sobrepasa nuestro entendimiento. Pero esta paz solo la pone Dios. Y quita toda duda e incertidumbre y trae plena confianza y seguridad. Esta confianza, hermanos, no se puede basar en buenos razonamientos. Podemos mostrar una aparente seguridad, pero no callar esa voz interna, ¿sí?, que nos dice, no lo hagas, así no es. Esa es la voz de Dios actuando en nuestra conciencia, diciéndonos cómo lo que pensábamos no es su voluntad. En este caso, lo más recomendable es buscar en oración al poderoso y contarle sinceramente las cosas más secretas, pidiéndole que si no es su santa voluntad, pues trastorne todos los planes, pero si es, afirme pues nuestros pensamientos. Hermanos, hay quienes oran una y otra vez por una relación sentimental con una persona inconversa que no quiere saber nada de Dios para que el poderoso haga su voluntad. Sin embargo, cuando el poderoso les habla al corazón y en lo más interno de su ser les asalta la duda y el temor, la paz respecto a su futuro con esa persona se va. Aún sabiendo que Dios no está de acuerdo con esa relación, pues no obedecen. Siempre tienen una excusa, una justificación, un después, una última oportunidad. Pero cuando el tiempo establecido como la última oportunidad se cumple, aplazan nuevamente la decisión sin darse cuenta que están desperdiciando su vida en una relación que no va a dar fruto. A veces se es terco y cuando se reconoce el error es demasiado tarde y duele mucho. Pues Proverbios 16:3 dice, encomienda a Yahvé tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Este y no otro será el resultado de buscar al poderoso. La energía divina de Dios obrará llegando a lo más profundo de nuestro corazón y pondrá un sentir interior de confirmación o de negación. Sí, una convicción profunda de su perfecta voluntad. Una sensación de paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Y el último aspecto, quinto aspecto de cómo conocer
La voluntad de Dios es que las circunstancias se ponen a nuestro favor. Hermanos, cuando nos movemos como el poderoso quiere, pues veremos las circunstancias a nuestro favor. Si no, estas se presentarán adversas y difíciles. La Biblia nos narra un caso específico de moverse en contra de la voluntad de Dios, el de Balaam. Él quería ir y maldecir a Israel. Consultó a Dios y él le respondió. Número 22:12 dice: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Sin embargo, la avaricia de Balaam pudo más que la obediencia y terminó yendo a ese lugar para desatar maldición. Por supuesto, Dios se opuso, de tal manera que usó una mula para hacerlo entrar en razón. Esta se resistió a andar y hasta le habló. Luego el poderoso cambió 3 veces su maldición en bendición. Definitivamente necesitamos reconocer cuando Dios no está en el asunto, analizando cada situación y las circunstancias. Si vemos que siempre pasa algo y las cosas no se dan, lo más sabio no es pelear o luchar contra la corriente, sino renunciar a ese propósito y esperar en el poderoso, pues Él sin duda tendrá algo mejor para nosotros. Estoy convencido de que si seguimos, hermanos, estos 5 pasos, pues aseguraremos nuestro futuro, no haciendo nuestra propia voluntad o lo que se nos antoje, sino haciendo la voluntad de Dios. Pues solo Él tendrá la dirección de nuestra vida y el control de nuestras decisiones. Finalmente, hablando desde un punto de vista espiritual, pues quiero recordarles, hermanos, que lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y santificación significa apartarse del mundo y el pecado para servirle a Dios, ¿sí? Andar en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, ¿sí? Si Él quiere que nosotros andemos en santidad, pues tenemos que hacer ese esfuerzo, ese sacrificio. Debemos recordar que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otro texto para tener en cuenta es Romanos 12:2, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y también otra voluntad de Dios, otro deseo de Dios, es que Dios no quiere que el mundo se pierda o que las personas se pierdan, sino que lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. Pero ¿cómo van a conocer de aquel de quien no han oído? ¿Sí ve? ¿Y cómo van a oír si no hay nadie quien les predique? Entonces, pues la voluntad de Dios es que nosotros, ¿sí?, extendamos esta verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de la verdadera doctrina. Esa es la voluntad de Dios. Por eso es que no es casualidad de que Él nos hubiera llamado a cada uno de nosotros para que cumplamos con la gran comisión y con esa gran tarea de extender, ¿sí?, estas buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Iglesia de Dios, el camino, predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina de la palabra de Dios. Que la gracia y la paz esté con vosotros.